Hola, buenos días, mi nombre es Carlos y os voy a explicar la historia de Valencia desde 1919 hasta 1934. El Valencia Club de Fútbol es un equipo histórico de la ciudad de Valencia, que fue fundado el 18 de marzo de 1919 por un grupo de jóvenes exintegrantes, la mayoría de entonces recientemente desaparecido Club Deportivo Español y otros clubes de la ciudad. Su primer presidente fue Octavio Augusto Milenio Díaz, principal impulsor del club, gracias en principio a una moneda lanzada al aire entre él y Gonzalo Medina, considerado el primer mecenas del club. El lugar de fundación se considera el desaparecido Bar Torino, que se encontraba en la antigua Bajada de San Francisco, hoy Plaza del Ayuntamiento, muy próximo al número 7. Lugar donde hoy se encuentra una placa conmemorativa en el suelo, conocida como el kilómetro cero, que dio el origen al club. Gonzalo Medina retrasó un año su boda para adquirir y acondicionar un terreno de juego para el club, el campo de Alchirós, llamado así por encontrarse junto al camino del mismo nombre. El campo fue inaugurado el 7 de diciembre de 1919 y llegó a tener una capacidad para 8.000 espectadores, al proclamarse por primera vez campeón regional en la temporada de 1922 a 1923, con menos de 4 años de vida, obtuvo el derecho a participar por primera vez en un campeonato de nivel nacional, la Copa del Rey, lo que supuso un gran aumento de seguidores y la construcción ese mismo año de un nuevo estadio, el Campo de Mestalla, llamado así por encontrarse junto a un brazo de la acequia de Mestalla. Fue inaugurado el 20 de mayo de 1923, con capacidad para 14.000 espectadores que pronto pasaron a ser unos 17.000. Los primeros ídolos del valencianismo fueron Cubells, primer internacional valencianista, y Montés, autor del primer gol en Mestalla, algo que también enfrentó amistosamente a los aficionados entre los seguidores de uno y otro jugador. Fue campeón regional durante 3 temporadas seguidas y en 1928 empezó a disputarse la Liga Española y el club la inició en la segunda división, ya que la máxima categoría la iniciaron los campeones y subcampeones de Copa hasta aquel año, pero solo 3 años después logró el ascenso a la máxima categoría, el 29 de marzo de 1931. Los primeros años se sufrió para mantener la categoría, pero nunca se descendió, empezando así a consolidarse en la máxima categoría del fútbol español. Tras consolidarse en primera y ganar 4 campeonatos regionales de forma consecutiva, logró jugar su primera final a nivel nacional en la Copa en 1964, aunque cayó derrotado 2-1 frente al Madrid Club de Fútbol en Montjuïc. En poco tiempo el equipo ya competía contra clubes más antiguos. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you.